La NASA descubrió un planeta nuevo, que aún estaba en pleno desarrollo y construcción de una sociedad aterradora. Ellos no son como nosotros. El suelo seguía temblando. No como los planetas geológicamente jóvenes, con su lento roce tectónico y sus profundos temblores que sacuden el equipo, los cuales te obligan a apoyarte contra la pared más cercana. Esto era algo completamente distinto. Algo que Nolan Basic podía sentir a través de las suelas de sus botas antes de poder explicarlo. Una vibración baja y persistente que no provenía de ninguna dirección en particular, sino de todas partes a la vez, como si la roca bajo él no estuviera quieta como se supone que debe estarlo, sino que estuviera en un proceso constante y paciente de transformación. Se encontraba en la rampa de aterrizaje del Aldrich, respiraba el aire reciclado de su traje y contemplaba una llanura de piedra gris parduzca bajo un cielo del color del cobre viejo. Y sintió la vibración en los pies, los tobillos y la parte posterior de las rodillas. Y pensó, aquí está ocurriendo algo que aún no tiene nombre. Tenía razón. Tardaría 4 días en comprender hasta qué punto estaba en lo cierto. Y para cuando lo comprendió del todo, ya se habían marchado. La expedición no había sido planeada para este mundo. Eso era lo primero que había que entender sobre cómo empezó todo, porque importaba más adelante cuando la gente empezó a preguntar por qué se habían estrellado. El Aldrich había sido asignado al campo de escombros exterior del sistema TRAPPIST-1 con un propósito, que cada miembro de la tripulación de 6 personas tuvo en distintos momentos durante los 11 meses de tránsito. Descrito en privado como un tedioso trabajo de mapeo de campos de escombros, un estudio gravitacional, el tipo de tarea que impulsaba las carreras no a través del descubrimiento, sino mediante la lenta acumulación de datos limpios e informes presentados. El pan de cada día de la ciencia del espacio profundo que financiaba el trabajo más emocionante que otros realizaban en otros sistemas. El planeta TRAPPIST se encontraba a 40 años luz de la Tierra. Era una estrella enana roja en la constelación de Acuario, uno de los sistemas estelares más estudiados en la historia de la ciencia de los exoplanetas. 7 mundos rocosos orbitaban a su alrededor, todos de un tamaño similar al de la Tierra. 3 de ellos se ubicaban en lo que los astrónomos denominaban la zona habitable. La distancia a una estrella donde, en teoría, podría formarse una capa de agua líquida en la superficie bajo las condiciones adecuadas. Durante más de un siglo, esos 3 mundos habían atraído la atención de todos los interesados en la cuestión de la vida más allá de la Tierra. Sonda tras sonda se habían enviado hacia el sistema. Conjuntos de telescopios habían observado esos planetas hasta que los datos alcanzaron los terabytes. El telescopio espacial James Webb dedicó gran parte de su vida útil a intentar determinar si alguno de esos mundos poseía siquiera un atisbo de atmósfera. Sin embargo, no arrojó resultados definitivos. Los planetas eran reales. La ciencia resultaba verdaderamente fascinante para quienes se interesaban por la geología de los planetas rocosos. Y, por lo que se podía apreciar, estaban completamente inertes. El sistema había pasado gradualmente de ser fascinante a ser estudiado y finalmente, simplemente conocido. Era el tipo de lugar al que se enviaba un equipo de cartografía, no un equipo de exploración. Nolan Basic había sido asignado a la misión porque la formación planetaria era su especialidad, y se esperaba que el campo de escombros exterior contuviera material relevante para comprender cómo había evolucionado el sistema TRAPPIST-1 a lo largo de sus 7.000 millones de años de historia. Tenía 41 años. Llevaba dedicándose a este tipo de trabajo desde finales de sus 20, tanto tiempo que los periodos de tránsito ya no le molestaban, como si lo hacían cuando era más joven, cuando el aislamiento y la monotonía de los días a bordo le agobiaban. Ahora aprovechaba los tránsitos como algunos aprovechaban el insomnio, un tiempo prolongado de tranquilidad para leer, pensar y repasar problemas que no había podido resolver adecuadamente en la Tierra. Llegó al sistema TRAPPIST-1 en un estado que sus compañeros de tripulación reconocieron como su particular forma de satisfacción, que desde fuera parecía la de un hombre que había olvidado la existencia del resto del mundo. Se especializaba en sistemas estelares jóvenes. Sistemas como HL, a 450 años luz de la Tierra, donde una estrella de apenas 1 millón de años ya estaba rodeada por un disco protoplanético de gas y polvo que había comenzado a formando anillos bien definidos. Anillos que, incluso mientras los astrónomos observaban a través de sus telescopios,
se estaban convirtiendo en planetas. Consideraba que esos sistemas eran lo más honesto del universo observable. Se podían observar y comprender de una manera que mundos antiguos y completamente formados como la Tierra nunca permitieron del todo. La cruda verdad mecánica de la creación. La materia, atraída por la gravedad, organizada por la rotación y comprimida por el tiempo, se transformaba en algo sólido y real. Le fascinaba ese proceso, del mismo modo que a algunos les encantaba observar cómo se formaba una tormenta. Su magnitud le hacía sentir insignificante, algo que le resultaba esclarecedor más que aterrador. Estaba realizando escaneos rutinarios del campo de escombros desde la estación científica cuando apareció la anomalía. Se trataba de una señal gravitacional en una región del campo exterior que el gráfico mostraba como vacía o casi vacía. El tipo de dispersión difusa de pequeñas rocas y fragmentos de hielo que cabría esperar en los bordes de cualquier sistema estelar. Sin embargo, la huella gravitacional que registraban sus instrumentos no coincidía con un campo de dispersión. Era compatible con un único cuerpo sustancial de entre 8 y una radio terrestre, ubicado en una región del espacio que, según todos los catálogos a los que tenía acceso la misión, no contenía nada de importancia. Realizó el escaneo 2 veces. El segundo resultado coincidió con el primero. Reflexionó sobre él un rato, como siempre hacía con los resultados que lo sorprendían, sin apresurarse a buscar explicaciones, sino dejando que la sorpresa se asentara primero. Entonces se percató de algo que lo dejó completamente atónito. El perfil de densidad era erróneo. No por un error instrumental o interferencia atmosférica, sino porque no coincidía con nada de su biblioteca de referencia de composiciones planetarias conocidas. Además, variaba entre el primer escaneo y el segundo, realizados con menos de 20 minutos de diferencia. El perfil de densidad había cambiado de forma perceptible. No drásticamente. No de una manera que se hubiera considerado significativa si se hubiera estado observando cualquier otra cosa. Pero Nolan no estaba observando nada más. Nolan estaba contemplando lo que parecía ser un planeta que alteraba activamente su propia composición en tiempo real. Fue a buscar a la comandante Petra Soulis. Petra se encontraba en la sala de navegación cuando Nolan la encontró repasando las correcciones de tránsito con Kaundrei, el piloto de la nave. Levantó la vista cuando Nolan entró y leyó algo en su expresión que la hizo despedir a Kaum con una mirada antes de que Nolan dijera una palabra. Petra Solace tenía 53 años. Era exmiembro de la Armada del Espacio Profundo con 15 años de experiencia al mando, lo que le había otorgado la cualidad particular de alguien que había aprendido a distinguir entre problemas que requerían acción inmediata y problemas que requerían mucha atención. Pensaba antes de actuar. Tenía el pelo corto y gris y la costumbre de frotarse el nudillo del pulgar izquierdo cuando tomaba una decisión, y lo hizo ahora mientras Nolan le explicaba lo que había encontrado. Hizo preguntas precisas. ¿Qué tan seguro estaba del tamaño del objeto? ¿Cuál era la magnitud del cambio de densidad? ¿Había comprobado la calibración de los instrumentos? Él respondió a cada una y luego ella se quedó callada durante casi 2 minutos, frotándose el nudillo, mirando los datos del escaneo en la tableta que él le había entregado. Entonces dijo, ¿qué opinas? ¿Crees que lo es? No lo sé, dijo Nolan. Por eso quiero ir a verlo. Petra dijo que no 2 veces en las siguientes 6 horas. Lo dijo como solía decir casi todo. No estaba del todo decidida, sin la firmeza de una verdadera negativa. Para la tercera conversación, había dejado de decir que no y empezó a hacer preguntas prácticas. ¿Cuánto tiempo tomaría un estudio de superficie? ¿Cuál sería el costo del combustible para la corrección de rumbo? ¿Qué perderían científicamente si no investigaban? Nolan respondió a todo. Cuando se le acabaron las preguntas, lo miró por un momento y luego dijo, 3 días de estudio de superficie, documentación completa, y si algo parece estar mal, nos vamos inmediatamente. Él asintió antes de que ella terminara la frase. El Aldrich se cambió de rumbo. 3 días después, a las 10:45 de la mañana, hora de la nave, atravesaron la atmósfera de un planeta que no tenía por qué existir y aterrizaron en un plano de piedra gris, parduzca bajo un cielo del color del cobre martillado.
El primer pensamiento de Nolan, de pie en la rampa con el aire del traje recirculándose en sus oídos, fue que la luz era extraña de una manera difícil de articular. La estrella colgaba en el cielo sobre ellos. Tenue, roja y enorme. Como se vería desde cualquier mundo lo suficientemente cercano a ella como para estar en la zona habitable. Desde la superficie, tenía 4 veces el diámetro aparente del Sol visto desde la Tierra. Un gran disco rojizo que emitía luz sin mucho calor. Grueso y de tonalidad anaranjada. El color del atardecer de octubre se extendía a lo largo de todo el día. Hacía que todo pareciera geológico, de una forma que a él le encantaba. La forma en que las antiguas formaciones rocosas se veían bajo esa luz, permanentes, lentas e inmensas. Pero la roca a su alrededor no se sentía permanente. Se sentía nueva. Se sentía de una manera que no podría haber explicado a nadie que no hubiera dedicado su carrera a aprender a interpretar las características de las superficies planetarias como algo recién depositado y que aún no se había asentado por completo. Fue entonces cuando sintió la vibración, baja, constante y omnipresente. La doctora Selena Ora ya estaba en la superficie cuando Nolan llegó al final de la rampa. Selena era la geóloga planetaria de la tripulación, de 37 años, de complexión compacta y concentrada, como alguien que se había entrenado para evitar cualquier movimiento innecesario y nunca se había arrepentido. Al principio de su carrera, había pasado 2 años en estaciones análogas a Marte, lo que le otorgaba un talento especial para interpretar las rocas como si fueran rostros, para percibir la edad, la composición y la historia en una muestra de superficie. Del mismo modo que un médico percibe la salud en el color de la piel de un paciente, ella se encontraba agachada a 15 metros de la nave cuando Nolan descendió, presionando su instrumento de muestreo contra la roca con la meticulosa atención que dedicaba a cada primer contacto con una nueva superficie. Se acercó y se agachó junto a ella. Ella no levantó la vista de la pantalla de instrumentos. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. Lo he recorrido 4 veces, dijo ella. La roca que está justo debajo del barco tiene 9 horas. Ese parche de allá, asintió sin señalar. El gesto económico de alguien que mantuvo sus movimientos pequeños en el campo, son unas 14 horas. Esa pequeña cresta a 100 metros al este se acerca más a los 6 metros. Nolan observó la cresta. Era una formación modesta, de unos 2 metros en su punto más alto, que se extendía unos 30 metros antes de volver a la llanura. Parecía, como toda roca, antigua. Tenía la densidad gris parduzca y la particular textura opaca de la superficie de la piedra que había permanecido intacta durante eras geológicas. Parece antigua, dijo. Todos parecen viejos, dijo Selene. Pero no lo son. Lo que sea que esté formando la superficie de este planeta lo está haciendo rápido y hace que parezca que ha estado aquí durante mucho tiempo. La composición es la correcta para un mundo de esta edad. La estructura cristalina es la correcta. Incluso la distribución de oligoelementos es coherente con lo que cabría esperar de miles de millones de años de procesos geológicos. Excepto que nada de eso tiene más de un día. Finalmente, ella lo miró. Algo está creando esta superficie, no formándola. La está creando. Hay una diferencia. Nolan se puso de pie. Giró lentamente 360 grados, escudriñando el horizonte como siempre hacía en una superficie nueva, leyendo el terreno. Y fue entonces cuando vio las montañas. 3 días antes, durante la aproximación orbital del Aldritzen, las imágenes de reconocimiento mostraron que la zona al norte de su área de aterrizaje prevista era completamente plana, un plano sin rasgos distintivos que se extendía hasta el límite de resolución del sensor. No presentaba ningún relieve significativo. El tipo de terreno que en los estudios geológicos aparecía como una franja gris sin relieve. Lo que se alzaba ahora en esa dirección era una cadena montañosa. No enorme. Todavía no. Quizás entre 600 y 700 metros en sus picos más altos, según lo que podía calcular a simple vista. Pero los picos eran nítidos y definidos. Y las crestas tenían una direccionalidad, una linealidad que las cordilleras volcánicas o de impacto no producían.
Las cadenas montañosas naturales eran producto de fuerzas caóticas, la colisión de placas, la intrusión de magma y millones de años de erosión. Y ese caos se reflejaba en sus perfiles irregulares, dentados e impredecibles. Estas montañas parecían trazadas en líneas rectas, como si quien las construyó hubiera dibujado primero el plano y luego construido siguiendo sus indicaciones. Nolan se quedó mirándolas fijamente durante un buen rato. Detrás de él, el Aldritzen descansaba sobre sus patas de aterrizaje, y la vibración continuaba su silenciosa y paciente acción a través de la roca bajo los pies de todos. Y la tenue estrella roja trazó su lento arco a través del cielo cobrizo, mientras el planeta continuaba su proceso de formación. Tadashi Rein envió su primer informe de señales esa tarde. Tadashi era el ingeniero de sistemas de la nave, de 34 años, responsable de la red de drones de superficie y de los sistemas de escaneo profundo. Era un hombre callado de Saka que se comunicaba principalmente mediante paquetes de datos que enviaba a las terminales de todos, formateados con precisión y sin ninguna conversación de relleno. Te acostumbraste rápidamente y aprendiste a interpretar sus informes como se aprende a interpretar a cualquier persona, comprendiendo a la persona más que a las palabras. Los informes breves de Tadashi significaban observaciones rutinarias. Los informes largos significaban que algo había captado toda su atención y que no había podido justificarlo. El informe que envió a las 2 de la tarde fue el más extenso que Nolan había recibido de él. Los escáneres de profundidad, llevados a su máxima penetración de aproximadamente 4 kilómetros, habían estado registrando una señal que Tadashi había interpretado inicialmente como ruido sísmico de fondo. Un procedimiento habitual en un mundo geológicamente activo. Pero la señal se negaba a comportarse como ruido sísmico. Las señales sísmicas tenían un carácter que los geólogos reconocían como los músicos reconocen una nota desafinada, una cualidad irregular y superpuesta. Presiones que se acumulaban y liberaban en miles de puntos de tensión distintos, sin ningún orden general. La aleatoriedad natural de los procesos internos de un planeta. Lo que emergía de las profundidades de este mundo no era aleatorio. Eran pulsos estratificados, organizados, densos y rítmicos que se repetían a intervalos regulares, con la ligera variación propia de un sistema que se adapta a las condiciones cambiantes, ajustándose en lugar de simplemente funcionar. No era el resultado de un proceso geológico, sino el resultado de algo que operaba. El resumen de Tadashi al pie de un análisis técnico de 12 páginas constaba de 4 palabras. Esto no es geológico. El doctor leyó el informe por encima del hombro de Nolan en la sala de ciencias y permaneció en silencio durante un buen rato. Laida era la física gravitacional de la tripulación, nacida en uranio, con experiencia en la investigación de anomalías estelares que la había llevado a destinos en el espacio profundo en 3 sistemas distintos a lo largo de su carrera. Tenía 44 años y, según la experiencia de Nolan durante los 11 meses de tránsito y trabajo en superficie, prácticamente no tenía capacidad para el autoengaño. Veía lo que los números le decían y decía lo que los números le decían, sin ceder en ninguna de las dos cosas. Ahora estaba muy quieta, lo que, según la interpretación de Nolan, significaba que estaba procesando algo que aún no se resolvía de forma satisfactoria. Cuando finalmente habló, dijo que había estado observando la lectura de la densidad del núcleo del planeta desde esa mañana. Está aumentando, dijo. No por compresión. La composición está cambiando. Algo dentro de este planeta está añadiendo material rico en hierro al núcleo en tiempo real. Material denso magnéticamente activo. El tipo de núcleo que un mundo necesita para mantener un campo magnético estable a largo plazo. Hizo una pausa. Están construyendo el núcleo desde adentro. Al mismo tiempo, la superficie se construye desde afuera. Es un proceso coordinado que opera simultáneamente en todas las profundidades. Petra había estado escuchando desde la puerta y formuló la pregunta con una voz a la que Nolan había aprendido a prestar atención cuando adquiría ese tono monótono tan particular. ¿Qué tipo de organización podría hacer esto? No lo sé, dijo Laida. No creo que tengamos una categoría para ello. Kalem llamó desde la cabina una hora después. Kalem tenía 28 años. Era el miembro más joven de la tripulación y su familia le había puesto ese nombre como parte de una tradición.
multigeneracional de nomenclatura astronómica que había comenzado con su bisabuelo y que se había mantenido con especial dedicación por parte de personas que creían que los nombres debían tener un significado. Desde niño supo a qué hacía referencia su nombre y le pareció gracioso hasta que tuvo edad suficiente para considerarlo apropiado. Era un piloto silencioso, preciso y eficiente, poco dado a los comentarios, razón por la cual todos lo escuchaban cuando los hacía. Lo que informó fue que el campo de asteroides en su trayectoria de aproximación se había reorganizado mientras estaban en la superficie. Se cuidó de aclarar que no había ocurrido nada alarmante. Los asteroides no se habían movido drásticamente. No hubo una reorganización repentina, ni una acción mecánica evidente, nada que permitiera afirmar con certeza que fuera intencional. Pero, en el transcurso de varias horas, el campo había pasado de la distribución difusa y dispersa que habían encontrado al acercarse a una configuración que dejaba un corredor despejado en la dirección de salida, la trayectoria exacta que usarían para partir. El corredor no estaba allí cuando llegaron. Ahora sí estaba, abierto y despejado, como si alguien hubiera limpiado la pista de aproximación mientras ellos estaban ocupados en la superficie. ¿Coincidencia?, preguntó Petra. Posible, dijo Caleb con el tono de quien no lo creía. El padre Benedicto estaba sentado en un rincón de la sala de control, donde había estado prácticamente desde que aterrizaron. Benedicto era el especialista en ética e historiador cultural de la misión. Era un antiguo sacerdote jesuita que había dedicado 2 décadas al estudio de los marcos teológicos y filosóficos mediante los cuales las civilizaciones humanas procesaban los encuentros con lo desconocido, antes de pasar al trabajo de revisión institucional que regía los protocolos de primer contacto en el espacio profundo. Tenía 60 años. Era corpulento y poseía la particular serenidad de quien había dedicado mucho tiempo a aprender a escuchar antes de hablar. Su función en misiones como esta no era generar datos, sino formular las preguntas que las personas con formación técnica solían pasar por alto en su afán por dar explicaciones. Y lo hacía muy bien. Sin levantar la vista de lo que escribía en su cuaderno, formuló una pregunta. Si algo ahí abajo está construyendo este planeta, ¿para qué lo está construyendo? La sala de monitoreo quedó en silencio por un instante. Esa es una pregunta importante para el primer día, dijo Caleb desde la puerta. El primer día es precisamente cuando deberías hacerla, dijo Benedict, y volvió a escribir. Nolan no durmió esa noche. La iluminación interior de la nave se atenuó automáticamente para la noche, y la mayoría de la tripulación se retiró a sus literas, o al menos a la privacidad de sus camarotes. Pero Nolan se quedó en la sala de análisis con los datos. Se convenció de que estaba realizando análisis, lo cual era cierto. Se decía a sí mismo que tenía demasiado que procesar como para dormir, lo cual también era cierto. La verdad más profunda, la que reconoció para sí mismo alrededor de las 3 de la madrugada, hora de la nave, mientras el avión alienígena permanecía en silencio bajo la tenue luz nocturna de sus estrellas rojas, era que temía que si dormía, podría despertarse y descubrir que sus instrumentos se habían corregido solos. Y todo esto tenía una explicación mundana. Él no quería una explicación mundana. Ese era su problema. La cosa que su exesposa había nombrado con más precisión de la que probablemente pretendía cuando dijo que prefería asombrarse a escribir. De pie en un planeta que se estaba ensamblando átomo por átomo en algún lugar bajo sus pies. Se sentía más vivo que nunca. Se quedó con esa sensación y se sintió culpable porque el instinto de Petra de marcharse era el correcto. Y lo sabía, pero aún así iba a oponerse. La vibración seguía ahí a las 3 de la mañana. Podía sentirla a través del suelo de la nave. Había empezado a sospechar que no se trataba solo de ruido de construcción, ni simplemente del subproducto mecánico de cualquier proceso que estuviera ocurriendo bajo la superficie. Tenía una cualidad. Una consistencia casi como un latido. Si uno era del tipo de persona inclinada hacia esa descripción, cosa que Nolan no era profesionalmente, pero sí en privado a las 3 de la mañana en una sala de investigación alienígena, como si el planeta estuviera vivo de una manera específica y con un propósito que no tenía nada que ver con la definición biológica de estar vivo y sí con la operativa. Tal así era. También estaba despierto. Nolan lo encontró en su puesto a las 3,
analizando la señal con la paciencia y concentración de quien no se detendría hasta resolver el problema. Aún no había enviado otro informe. Seguía en la etapa previa a los informes, en la etapa de escuchar y aprender la estructura. Cuando Nolan entró, le dirigió una breve mirada y luego volvió a sus pantallas sin decir nada, lo que Nolan interpretó como una invitación a acercarse. Permanecieron sentados en silencio durante casi una hora. Tadashi trabajaba y Nolan lo observaba. Fuera de la nave, el planeta continuaba con su silenciosa y enorme actividad. Y en algún momento de esa hora, casi sin proponérselo, Nolan empezó a comprender lo que Tadashi oía. No se trataba de una sola señal, sino de muchas señales que se transmitían simultáneamente a diferentes frecuencias, dispuestas en capas como un complejo sistema mecánico organiza su comunicación interna. Cada subsistema se comunicaba con los demás y con el conjunto en su propio registro. En la frecuencia más baja se encontraba lo que Tadashi había empezado a marcar en sus notas como la capa de instrucciones básicas. Un tono constante que nunca variaba y que parecía ser el fundamento sobre el que se ejecutaba todo lo demás. Por encima de eso, se oían lo que parecían informes de estado, pulsos cíclicos más cortos que Nolan había empezado a clasificar mentalmente como el sistema de construcción, comprobando su propio trabajo, verificando su propio progreso con respecto a algún estándar interno al que no tenía acceso. Y en el límite superior del rango detectable, en una frecuencia que Tadashi había marcado con un pequeño indicador rojo en su pantalla de análisis, había algo que no estaba allí antes de su llegada. Tadashi lo señaló sin que Nolan preguntara. ¿Cuándo apareció?, preguntó Nolan. Tadashi revisó su registro de marcas de tiempo. Unos 40 minutos después de desplegar los drones de superficie. Nolan reflexionó sobre ello. Sabe que estamos aquí. Tadashi no dijo nada. Ya lo tenía anotado. Por la mañana, Nolan le llevó todo a Petra. Se lo presentó como siempre hacía cuando sabía que encontraría resistencia, primero los datos, luego su interpretación y por último, su recomendación, dejando que los números hablaran por sí solos antes de pedirle que aceptara alguna conclusión. Selena estaba allí, y Laida y Kalem estaban en la puerta comiendo algo que tenía la consistencia de un bloque nutritivo, y Benedict estaba en su silla con su cuaderno abierto sobre la rodilla. Petra escuchó todo. Hizo preguntas. Volvió a puntos de datos específicos. Se quedó callada un rato cuando él terminó y luego se frotó el nudillo deliberadamente y dijo: «Quiero un escaneo completo del casco externo antes de que hagamos cualquier otra cosa». El escaneo del casco llegó 20 minutos después. Había algo en el exterior de la nave, no una anomalía estructural, ni acumulación de hielo, ni adherencia de polvo, ni ninguna de las cosas habituales que un escaneo del casco detecta en las superficies planetarias. Las imágenes térmicas mostraron actividad, una actividad coordinada, pequeña y distribuida en una porción significativa del exterior, más densa alrededor de las carcasas de los motores, a lo largo de los soportes de la matriz de comunicaciones y en las juntas estructurales del revestimiento del casco. Según el análisis del conjunto de sensores, las máquinas microscópicas, presentes en cantidades suficientes para registrarse como un recubrimiento medible, realizaban un comportamiento que el software de análisis, al recorrer todas las categorías que había clasificado, consideraba un examen. Estudiaban el barco, analizando su construcción como un científico de materiales analiza una muestra de sección transversal, trabajando sistemáticamente desde la superficie hacia el interior, aprendiendo cómo se había construido cada sistema. Nolan miró los resultados del escaneo y sintió una emoción compleja para la que no supo identificar de inmediato. Asombro e intrusión a la vez, ambas perfectamente genuinas. «No están causando ningún daño», dijo. «Todavía no». Petra dijo que sienten curiosidad por nosotros. «Mira el patrón de distribución. Se concentran en los sistemas más complejos, aquellos que requerirían la ingeniería más sofisticada para su producción. Están examinando lo que no reconocen». «Nolan», dijo Petra con la particular precisión y paciencia que usaba cuando quería ser clara a propósito. «Algo está cubriendo mi nave. No sé qué es. No sé qué quiere. No sé qué hará después. Esas 3 incógnitas me bastan para dar por terminada esta encuesta. Nada nos ha amenazado. La ausencia de una amenaza no es seguridad.
Es la ausencia de una amenaza observable, que es algo distinto. Sabía que ella tenía razón. Discutió de todos modos porque no podía evitarlo, pues 15 años de anhelo por encontrar algo así habían hecho que ese anhelo se volviera estructural, arraigado en él. La forma en que las señales estaban integradas en la roca bajo ellos. Argumentó a favor de más tiempo, más datos. La oportunidad de comprender aunque sea una fracción de lo que estaba sucediendo antes de que huyeran. Y Benedict, que había estado escuchando en silencio desde su silla, dijo lo que puso fin a la discusión. Preguntó, ¿cuál es el protocolo para esto? Petra lo miró. ¿Qué protocolo exactamente? Preguntó Benedicto. Cerró su libreta. No existe ningún protocolo para esto. Los protocolos de contacto que utilizamos parten de la base de que establecemos el primer contacto con una civilización al recibir una señal, encontrar una estructura o observar una nave. No contemplan la posibilidad de que hayamos irrumpido en el espacio de trabajo de alguien mientras estaba realizando una tarea y que nos haya notado, como un artesano que nota una mosca posada en su mesa de trabajo. Nosotros somos los intrusos, no ellos. Hizo una pausa. No digo que debamos quedarnos. Digo que la decisión de irnos debe tomarse con plena conciencia de lo que elegimos, no simplemente como una respuesta refleja al miedo. Sentir miedo suele ser apropiado, dijo Petra. Sí, asintió Benedicto. A menudo lo es. Petra les dio 6 horas. Lo dijo con el tono que usaba para las decisiones que ya había aceptado, aunque seguía creyendo que eran errores. 6 horas para escaneos adicionales, documentación completa de todo lo observado. Y luego se marchaban. Nolan le dio las gracias antes de que terminara la frase. Ella lo miró con una expresión que indicaba que no quería recibir las gracias y fue a llamar a Kalem desde la cabina. Lo que sucedió en esas 6 horas lo cambió todo. Selene las pasó en la superficie, ampliando su radio de muestreo en cuidadosos arcos concéntricos desde la nave, recolectando muestras de roca, realizando análisis de edad y catalogando los resultados con la misma sistemática forma en que hacía todo. A medida que se alejaba del barco, descubrió que la edad de la roca superficial no era uniforme en toda la zona de aterrizaje. El material más joven se encontraba justo debajo y alrededor del barco, con apenas unas horas de formación. Más lejos, en dirección a la cordillera, la roca era progresivamente más antigua, con edades comprendidas entre días y horas, acumulada en secuencia como las capas de un proyecto, extendiéndose desde un punto central que aún no podía identificar. La construcción no fue aleatoria. Siguió un plan. Mientras caminaba, tomaba muestras y redactaba sus hallazgos. Se dio cuenta de que el terreno que recorría tenía la calidad de una obra en construcción. En las primeras etapas de los cimientos, cada sección se colocaba en orden. Cada área se completaba antes de comenzar la siguiente. Todo avanzaba con la lógica paciente de un proyecto muy largo en su fase inicial. No, estaba a 300 metros del barco cuando se detuvo. Había estado observando donde pisaba, como siempre se hace en terreno desconocido. Y se dio cuenta de que la roca que tenía delante era más oscura que la que había estado pisando. Un color ligeramente distinto, una textura superficial ligeramente diferente, un tono que su vista percibió como sutilmente extraño antes de que su cerebro procesara el porqué. Se agachó, pasó el instrumento sobre la roca, observó el resultado y luego se sentó en el suelo sin ninguna dignidad particular, volviendo a mirarlo. La roca que tenía delante aún no estaba completamente sólida. El instrumento mostraba una composición de material de transición que aún no había completado el proceso de cristalización que transforma el material precursor líquido o gaseoso en roca estable. En un sentido técnico estricto, aún se estaba endureciendo. Presionó un dedo contra él a través del guante del traje y sintió un calor muy leve. Estaba sentada al borde del frente de construcción, en el límite entre lo que ya estaba hecho y lo que estaba en proceso de construcción. Y se movía hacia ella a una velocidad que el instrumento que realizaba una comparación entre dos mediciones, tomadas con 20 segundos de diferencia, estimaba en aproximadamente 2 metros por hora. El planeta se estaba formando en su dirección. Llamó a Nolan. Le describió lo que había encontrado en el apartamento.
con la misma voz precisa que usaba cuando decidía no permitirse sentir lo que sentía hasta estar a salvo dentro de la nave. Él la escuchó sin interrumpirla. Luego dijo que saldría a verlo él mismo, pero ella respondió que no, que volvería adentro. Y su voz, cuando dijo que era la primera vez en toda la investigación que Nolan percibía algo en ella que reconociera como miedo. Regresó y revisaron los datos de su instrumento, y durante un rato nadie dijo mucho. Fue Lyra quien rompió el silencio desde su puesto en la sala de monitoreo. Y lo que dijo fue que había estado guardando algo durante la última hora porque quería estar segura antes de compartirlo. Y ahora estaba segura. La atmósfera del planeta estaba cambiando. No de forma drástica. No de la manera violenta en que un evento atmosférico repentino alteraría las condiciones. El cambio era pequeño, sostenido y direccional, y apuntaba hacia algo más respirable. La proporción de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera muestreada justo fuera de la nave había variado en una fracción medible desde que aterrizaron. Y cuando Los Ángeles trazó la trayectoria del cambio, se dirigía hacia una composición que, en teoría, un ser humano podría respirar sin traje espacial. No hoy. No dentro del plazo de su estudio. Pero la dirección era inequívoca. Algo estaba modificando la química atmosférica local para favorecer la supervivencia humana, y había comenzado a hacerlo aproximadamente en el momento de su aterrizaje. ¿Sabe lo que respiramos? Selina dijo que nos escaneó cuando llegamos y se ajustó en consecuencia. El líder dijo, no puedo decir cuál. El resultado es el mismo. Nolan estaba sentado muy quieto, algo que no solía hacer. Y cuando habló, su voz tenía ese tono cuidadoso que adquiría cuando intentaba no adelantarse a sus datos. ¿Cuánto tiempo lleva ejecutándose este ajuste? ¿Podría haber estado en marcha antes de que llegáramos? No, dijo. Las lecturas atmosféricas de referencia de nuestro sensor de aproximación en el sistema. La composición era diferente durante la aproximación. Esto comenzó después del aterrizaje. Está respondiendo a nosotros, dijo Nolan. Algo está sucediendo, dijo Petra desde el fondo de la sala. Las horas restantes de las 6 que Petra les había dado se emplearon como siempre se empleaban las mejores horas de trabajo de campo. La acumulación concentrada y ligeramente frenética de todo lo que se pudiera documentar antes de que se acabara el tiempo. Tadashi llevó la red de drones al límite de sus operaciones, desplazando las unidades de superficie a cada accidente geográfico accesible y exigiendo la máxima penetración de los escáneres de profundidad. Selena recolectó muestras hasta llenar sus contenedores y luego comenzó a documentar visualmente lo que no podía transportar físicamente. Líder realizó mediciones atmosféricas a intervalos de 15 minutos y elaboró un modelo de la trayectoria modificada, que fue actualizando a medida que llegaban nuevos datos, pero que siempre arrojaba los mismos resultados. Y a las 4 horas y 22 minutos de las 6 horas, Tadashi encontró el plan. Había estado analizando la señal profunda con todos los marcos analíticos a su alcance, buscando estructura, buscando algo que correspondiera a una forma organizativa conocida. Y a las 4 horas y 22 minutos, sus instrumentos arrojaron una correlación parcial que no había visto antes. No se refería a un protocolo de comunicación, ni a ningún fenómeno natural de la biblioteca de referencia, sino a un conjunto de datos geométricos, a un archivo estructural, a algo que se comportara como una especificación arquitectónica. Le envió la correlación a Nolan sin comentarios, y Nolan la miró y sintió que se le erizaba el vello de los antebrazos. Se dirigió a la sala de control principal y le pidió a Tadashi que mostrara la imagen en la pantalla principal. Tadashi le dijo que tardaría. La estructura de la señal no estaba en ningún formato nativo que reconociera el sistema de procesamiento del barco, y la traducción requeriría una gran carga computacional. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Nolan. De 4 a 5 horas, respondió Tadashi. Nolan miró a Petra. Petra miró al techo por un momento, luego a Nolan, luego a nada en particular. Luego extendió la ventana de observación. No dijo por cuánto tiempo. Simplemente no ordenó la secuencia previa al lanzamiento, y todos en la sala entendieron lo que eso significaba. Esperaron. El proceso de renderizado se ejecutaba en segundo plano mientras la tripulación seguía con su trabajo y la
Estrella Roja trazaba su arco bajo a través del cielo cobrizo exterior y las montañas al norte continuaban su lento y decidido crecimiento. Otros 50. Selena documentó con una precisión casi obsesiva la elevación de 1 metro que se había añadido a lo largo del día. Nolan volvió a recorrer la superficie al final de la tarde, manteniéndose esta vez a la vista del barco, y se agachó al borde del frente de construcción que Selena había encontrado. Se sentó allí durante un largo rato, observando el límite entre lo que era y lo que se estaba convirtiendo. La zona cálida se movía ahora más rápido. El instrumento la registraba en cerca de 3 metros por hora, una velocidad que había ido aumentando constantemente a lo largo del día. La construcción se aceleraba en las proximidades del barco. No era amenazante, ni violenta, ni hacía nada que pudiera describirse como agresivo. Simplemente construía con creciente eficiencia en todas direcciones, incluida la dirección del Aldrich Senador. Apoyó su mano enguantada contra la superficie, en el borde cálido, y la mantuvo allí, intentando comprender, a una escala que pudiera sentir en lugar de simplemente medir, lo que ocurría bajo ese leve calor. Billones de máquinas demasiado pequeñas para ver, organizando la materia a nivel atómico, depositando la composición de rocas y minerales y la estructura cristalina según un plan que aún no había visto. Construyendo un mundo desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Dirigiendo simultáneamente un proyecto de una complejidad y escala tan asombrosas que hacía que el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia de la humanidad pareciera un juguete hecho por un niño con bloques. Y sabía que él estaba allí. Ahora estaba seguro de ello. La nueva frecuencia de la señal, el ajuste atmosférico, las máquinas en el casco que habían llegado tras el aterrizaje y seguían allí, distribuidas por el exterior de la nave con su paciente y metódico examen. Cualquiera que fuera la inteligencia que dirigía esta construcción, no tenía ojos, ni rostro, ni voz. Pero era consciente de ellas, del mismo modo que cualquier sistema suficientemente sofisticado es consciente de las variables inesperadas en su entorno operativo. Y respondía a ellas. La naturaleza de su respuesta no era hostil ni acogedora, sino algo intermedio para lo que ninguna palabra humana resultaba del todo adecuada. Volvió a entrar. A las 8:40 de la noche, el renderizado se completó. Los 6 se habían reunido en la sala de monitorización, y la pantalla del fondo llevaba horas mostrando el estado del procesamiento. Una barra que avanzaba con la exasperante lentitud de un cálculo que no admitía atajos. Cuando la barra terminó y el renderizado se cargó, hubo un instante de incertidumbre antes de que todos comprendieran lo que estaban viendo. Entonces lo comprendieron. Era un planeta, un mundo terminado, mostrado en su totalidad desde múltiples ángulos. Una versión completa de lo que se estaba construyendo bajo sus pies. La representación mostraba un mundo con una sola luna grande, situada a una distancia que proporcionaría estabilización mareal. Un mundo con una inclinación axial de aproximadamente 30 grados, suficiente para producir 4 estaciones bien definidas en las zonas templadas. Un mundo con una cobertura oceánica de aproximadamente el 70% de su superficie total, con distribuciones terrestres en ambos hemisferios en proporciones que Nolan calculó automáticamente antes de detenerse porque el cálculo arrojaba un resultado para el que no estaba preparado. Comparen la composición atmosférica con el estándar de la Tierra, dijo el líder antes de que nadie más hablara. Se había acercado su consola y sus dedos ya estaban en movimiento. La comparación se cargó. El resultado apareció en una pantalla secundaria junto a la imagen principal. La proporción de nitrógeno y oxígeno coincidió con una precisión inferior al 1% respecto al estándar terrestre. La presión atmosférica media en la superficie a nivel del mar coincidió. La temperatura media en la superficie de las zonas templadas coincidió. La inclinación axial coincidía. La cobertura oceánica coincidía. La masa de la Luna y la distancia orbital se optimizaron para producir rangos de marea consistentes con las condiciones de la Tierra. Selena observaba la distribución de la masa terrestre en la representación principal. No había dicho nada desde que se cargó la representación. Ahora habló con el tono monótono que usaba cuando los números le impedían elegir qué decir. Superpóngalo sobre un mapa de la Tierra. Cada sí lo hizo. El ajuste no era exacto.
No era una reproducción perfecta, pero las masas continentales superpuestas sobre la familiar forma azul y verde del planeta tenían una correspondencia que se mantenía en la habitación como un peso. Proporciones similares, distribución hemisférica similar, geografía general similar, como si alguien hubiera tomado la lógica esencial de la disposición de los continentes de la Tierra y la hubiera reconstruido sin copiarla exactamente. La forma en que una traducción conserva el significado de una oración al cambiar las palabras. Nolan oyó a alguien detrás de él respirar con dificultad. «Están construyendo una tierra», dijo Caleb desde la puerta. Nadie lo corrigió. «Están construyendo un reemplazo», dijo Nolan. Oyó su propia voz a cierta distancia, como cuando uno se oye hablar a sí mismo cuando lo que está diciendo es demasiado grande para procesarlo por completo. «Alguien está fabricando una tierra de repuesto», dijo. «O esta es una de muchas, o llevan haciéndolo mucho tiempo». El ambiente se quedó en silencio. Nolan observó la representación gráfica, la comparación atmosférica y la superposición de los continentes, e intentó comprender la magnitud de lo que veía, pero no pudo. Su mente seguía explorando los límites de la idea y desviándose de ellos. Como cuando uno pierde de vista un objeto demasiado grande para abarcarlo desde donde está. Alguien había diseñado un mundo idéntico a la Tierra en todos los aspectos relevantes para la vida humana y lo estaba construyendo en ese preciso instante, en tiempo real, a 40 años luz de distancia. Hay algo más que dijo desde su consola. Su voz tenía una cualidad que atrajo la atención de todos. Una quietud que, según la experiencia de Nolan, indicaba una alarma controlada más que una calma genuina. Comparé las especificaciones atmosféricas del plano con los modelos de proyección atmosférica de la Tierra. Se giró para mirar a la habitación. La composición del plano no coincide con la atmósfera actual de la Tierra. Está calibrada para el estado atmosférico previsto. En aproximadamente 300 años, teniendo en cuenta la trayectoria actual y los cambios que ya están en marcha, alguien habrá modelado el futuro atmosférico de la Tierra con la precisión suficiente para construir infraestructuras adecuadas. Se detuvo un momento. No están construyendo este mundo para la gente que vive en la Tierra hoy. El silencio duró lo suficiente como para que el sistema de ventilación de la nave se volviera audible. Para nuestros descendientes, dijo Benedict en voz baja. No era una pregunta. O para quien quiera que esté vivo en la Tierra dentro de 300 años, dijo el líder. Y quien quiera que esté vivo en la Tierra dentro de 300 años puede que necesite otro lugar a donde ir. El significado de aquello se instaló en la habitación como el frío se instala en un espacio cuando la fuente de calor falla gradualmente, y luego de repente. Si la calibración atmosférica se estableció para la Tierra dentro de 3 siglos, entonces quienquiera que haya creado este plano sabría cómo sería el aire de la Tierra dentro de 3 siglos. No se podría saber eso sin haber observado la Tierra el tiempo suficiente para modelar su trayectoria con esa precisión. El tiempo suficiente para comprender hacia dónde se dirigía la humanidad. El tiempo suficiente para determinar que, en 300 años, la humanidad podría necesitar esto. Y para haber comenzado a construir en el campo de escombros exterior de una estrella enana roja a 40 años luz de distancia. Un mundo listo para recibirlos. Nolan pensó en la estrella que estaba detrás de ellos. La estrella trapense de 7.000 millones de años, casi el doble de la edad del sistema solar. Cualquier civilización que hubiera construido una máquina de construcción planetaria dentro de su campo de escombros exterior, posiblemente había estado operando desde antes de que existiera la Tierra. Habían estado aquí cuando el sistema solar aún era un disco de gas y polvo. Habían estado observando, permaneciendo en silencio y construyendo a lo largo de escalas de tiempo que hacían que toda la existencia humana pareciera una tarde. «Tenemos que irnos», dijo Petra. Su voz era firme y precisa, sin dramatismo alguno. «Ahora mismo». «Petra», empezó Nolan. «Lo he oído todo», dijo ella. «Lo he visto todo y quiero dejar claro lo que estamos haciendo aquí porque creo que, en la emoción de este descubrimiento, algo importante se está perdiendo». Miró a su alrededor. «Desconocemos el motivo de la construcción de este mundo. Hemos inferido que se construye para uso humano o para algún fin relacionado con nuestra biología. Desconocemos quién lo construye. Desconocemos sus intenciones hacia nosotros.
Desconocemos si nuestra llegada aquí representa un problema para ellos o si es irrelevante. No sabemos qué hacen, informan o transmiten las máquinas de nuestro casco. No sabemos nada de eso. Hizo una pausa. El hecho de que algo se construya para ti no significa que se construya para tu beneficio. A eso vuelvo una y otra vez. Una jaula se construye para el animal que vivirá en ella. Benedict, desde su silla, no discutió. Miró a Petra a los ojos, los sostuvo un instante y dijo, esa es la cuestión. Sí. Nolan abrió la boca. La cerró porque ella tenía razón. Y él sabía que tenía razón. Y lo que le había impedido verlo con la misma claridad que ella era precisamente lo que siempre había sido su principal problema. El ansia por lo asombroso desbordó la parte del que debía calcular el riesgo. Había estado dentro de un milagro durante 2 días y el milagro se había sentido benevolente porque era inmenso y no les había hecho daño, y él había deseado que fuera benevolente. Ese deseo no era prueba suficiente. Empieza antes del lanzamiento, dijo. Petra no pareció sorprendida. Simplemente se giró y dio la orden. Calem ya estaba en la cabina antes de que ella terminara de hablar. Los motores iniciaron su ciclo de calentamiento, y su sonido era distinto al del planeta. La vibración mecánica de una máquina construida por el hombre contrastaba con el antiguo y profundo pulso de las profundidades. Nolan permaneció en la sala de monitoreo, escuchando ambas voces a la vez, y sintió el contraste entre ellas en su pecho como un acorde desafinado. Afuera, el terreno cambiaba más rápido. Ahora, Selene lo reportaba desde la ventana de observación con una voz que mantenía firme a pesar del esfuerzo visible. El frente de construcción que había encontrado esa tarde ya no estaba a 300 metros de la nave. Estaba a unos 150. Las crestas que había estado observando emerger de la superficie alrededor del perímetro de aterrizaje eran ahora más altas, había más y se movían en la misma dirección en que el planeta se había movido desde su llegada. Paciente, vasto y completamente carente de urgencia, porque algo que operaba en esa escala temporal no tenía concepto de urgencia. La construcción no se había detenido por ellos. No había cambiado su comportamiento por su culpa. Simplemente había continuado, y ellos seguían dentro del perímetro, que se estaba cerrando. No intenta atraparnos, dijo Selene, y su voz denotaba que intentaba convencerse a sí misma tanto como a los demás. Simplemente se está construyendo. Estamos en el camino de su próxima construcción. Esa distinción deja de importar en cierto punto, dijo Calem por el intercomunicador de la cabina. La secuencia previa al lanzamiento duró 11 minutos. Fueron los 11 minutos más largos que Nolan había vivido en mucho tiempo. Observó el frente de construcción a través de las cámaras externas, la lenta presión de la nueva roca que se elevaba en los bordes de la zona despejada. Y observó el escaneo del casco que mostraba las máquinas aún distribuidas por el exterior de la nave, aún en funcionamiento, aún presentes. Y pensó en lo que Benedict había dicho sobre ser un intruso, sobre irrumpir en el espacio de trabajo de alguien, sobre la cuestión de si marcharse era también, en cierto modo, la opción más educada. No le resultó reconfortante. Calem no se elevó y la nave ascendió lentamente, más pesada que durante el descenso, y por un instante Nolan no pudo explicar la discrepancia. Luego, tras la actualización completa del escaneo, comprendió que el recubrimiento de la máquina en el exterior había aumentado significativamente a lo largo del día, no lo suficiente como para poner en peligro el lanzamiento. No lo suficiente como para crear ningún problema crítico en el sistema, pero sí de forma persistente y notablemente mayor que esa mañana. Se distribuía por el casco en una capa que añadía masa como cualquier acumulación de material y que no se quemaba, en el ascenso inicial como lo habría hecho el hielo o el polvo. Venía con ellos. El Aldritzen atravesó la capa de nubes y el cielo cobrizo dio paso a la oscuridad. El planeta se desvaneció bajo ellos y se filtró por la escotilla de observación trasera. Nolan observó el lugar de aterrizaje. El claro que habían ocupado durante 2 días se cerraba ante sus ojos. La roca se elevaba desde los bordes del espacio que había ocupado su nave, rellenando las huellas de los puntales de aterrizaje,
cubriendo las zonas muestreadas y borrando el límite del frente de construcción donde Selena se había sentado y apoyado su mano enguantada contra la piedra caliente. Cuando alcanzaron los 2000 metros, el claro era indistinguible del terreno circundante. A los 5000 metros había desaparecido. La superficie del planeta era lisa, nueva y continua bajo la luz tenue de la estrella roja. Y las montañas del norte eran más altas que aquella mañana. Y en algún lugar bajo la superficie, el pulso de la construcción continuaba su ritmo profundo y organizado, imperturbable, sin prisas, avanzando hacia una culminación que llegaría a su debido tiempo, independientemente de quien lo hubiera visitado. Como si nunca hubieran estado allí. Atravesaron el corredor de asteroides. Seguía abierto, despejado, y Kalem lo cruzó sin decir nada. Y Nolan volvió a pensar en el hecho de que lo acompañaran hasta la puerta. La cortesía de un camino despejado. La cuestión de si la cortesía implicaba buena voluntad o simplemente eficiencia. El Aldritzen abandonó el sistema y las estrellas se encogieron tras ellos, tenues, rojas y antiguas, mientras que el planeta que jamás habría nombrado continuaba su labor en la oscuridad exterior. Llevaban 3 días de viaje cuando Tadasí confirmó lo que todos sospechaban. Las máquinas seguían en el casco. No toda la tripulación, la mayoría había sido destruida por el calor de la salida atmosférica, como era de esperar. Pero una presencia residual había sobrevivido en los recovecos estructurales del exterior del barco, en las juntas del revestimiento del casco, en los puntos de montaje empotrados de las antenas y en las juntas de protección térmica alrededor de las carcasas de los motores. Nolan no pudo evitar notar la precisión con la que se habían elegido esos lugares, lo que sugería un conocimiento de la construcción del barco que iba más allá de la mera observación superficial. Habían encontrado los lugares más difíciles de alcanzar y de limpiar. Y allí estaban, en cantidades que los sensores detectaban, pero no podían cuantificar por completo. Petra ordenó todos los protocolos de descontaminación del sistema. Lo hizo sin hacer comentarios. No preguntó si serían suficientes. Ella ya sabía la respuesta. Nolan estaba sentado en la sala de ciencias escribiendo. Escribía como siempre escribía sus mejores obras, sin el editor interno que filtraba sus pensamientos para un público, solo la forma cruda de todo lo que había visto, oído, concluido y no podido concluir. Escribía sobre las rocas, las montañas, el frente de construcción y las lecturas de edad de 9 horas. Escribió sobre la señal proveniente de abajo y la nueva frecuencia que apareció tras su llegada. Escribió sobre las máquinas en el casco, el ajuste atmosférico, el plano, la superposición del continente y la proyección a 300 años. Volvía una y otra vez a la proyección porque la cifra de 300 años aportaba algo a la historia que ningún otro elemento lograba. Cambió la magnitud del miedo. La construcción en sí era incomprensible en su alcance, pero comprensible como concepto, una civilización suficientemente avanzada construyendo mundos del mismo modo que la humanidad construía, ciudades por razones de expansión, seguridad o simple capacidad. Pero la calibración atmosférica para una Tierra futura era algo diferente. Significaba observación, una observación atenta y prolongada, de un mundo específico a lo largo de un lapso de tiempo que empequeñecía a la civilización humana. Significaba que quienquiera que hubiera construido este planeta había estado observando la Tierra desde antes de que nadie en ella tuviera la idea de observarla. Habían observado los cambios en la atmósfera, habían modelado su evolución y habían construido en función de esa proyección. Habían decidido, utilizando información que la humanidad aún no tenía, que la especie que actualmente ocupa la Tierra iba a necesitar otro lugar donde vivir en 3 siglos y habían tomado medidas al respecto. La pregunta que Nolan no podía responder, la que lo persiguió durante los días del tránsito, de la misma manera que la vibración lo había seguido a través de la roca de la superficie del planeta, era si esa previsión se había hecho con bondad, si los constructores habían observado la trayectoria de la Tierra y habían sentido algo reconocible como preocupación y habían. Si la respuesta fue la misma que la de un vecino ante una familia con problemas en su casa, o si se trató de algo distinto, si se trató de una preparación previa al traslado en lugar de un rescate. Si el mundo que se construía para la humanidad era un regalo ofrecido libremente o un destino ya decidido por
Algo que no lo había pedido, no tenía interés en pedirlo y simplemente estaba haciendo los preparativos. No podía afirmar que esa fuera la verdad a la que había llegado tras 3 días de reflexión. Sinceramente, no podía saberlo. Y sospechaba que no podría saberlo durante el resto de su vida. Y sospechaba que esta incertidumbre iba a ser la parte más difícil de volver a casa. Más difícil que explicar lo que habían encontrado, más difícil que someterse a cualquier revisión institucional, interrogatorio y protocolo de seguridad que se le impusiera a un descubrimiento de esta magnitud. Podía explicar la ciencia. Podía explicar las pruebas. Lo que no podía explicar era si el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad era lo mejor que les había sucedido o una advertencia que aún no sabían interpretar. Benedicto se sentó con él la 4ª noche, como venía haciendo intermitentemente desde el comienzo del tránsito. Llegó sin anunciarse y se sentó en la silla frente al puesto de trabajo de Nolan, dejando que el silencio se prolongara un rato antes de hablar, que era su manera de darle al silencio la dignidad que merecía. Sigo pensando en algo. ¿Qué dijo Benedicto? La paradoja del yo justo. Ya la conoces. Por supuesto. La pregunta de por qué, dada la antigüedad del universo y la cantidad de estrellas que contiene, nunca hemos encontrado evidencia de vida inteligente más allá de la nuestra. Luego hubo silencio. Benedict se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Las respuestas más comunes a esa pregunta son que la vida inteligente es realmente rara o que se autodestruye, antes de poder darse a conocer. Existe una tercera respuesta que algunos han propuesto. La idea de que existen civilizaciones inteligentes, pero permanecen en silencio porque revelarse al universo es peligroso. Porque podría haber algo ahí fuera que elimine cualquier civilización que se dé a conocer. Hizo una pausa. La teoría del bosque oscuro, como algunos la llaman. El universo es un lugar donde cada civilización se esconde en la oscuridad y destruye todo lo que encuentra, basándose en el cálculo racional de que cualquier inteligencia desconocida representa una amenaza potencial. Es una visión sombría, dijo Nolan. Lo es. Siempre me ha parecido demasiado sombría desde un punto de vista filosófico. Pero he estado reflexionando sobre ello a la luz de lo que hemos descubierto. Y he llegado a algo que quiero contarles, no como una conclusión, sino como una observación. Benedict juntó las manos. Si el bosque oscuro es real y hay civilizaciones escondidas en él, y algunas de esas civilizaciones son lo suficientemente antiguas y poderosas como para construir planetas, entonces el silencio de los constructores que encontramos no es misterioso. Tiene todo el sentido del mundo. Han estado observando la Tierra el tiempo suficiente para modelar nuestro futuro. Han estado construyendo mundos para las especies que observan, quizás durante muchísimo tiempo, quizás para muchas especies. Y jamás han dado señales, jamás se han dado a conocer, jamás han contactado con nosotros. No porque sean indiferentes a nosotros. La calibración atmosférica por sí sola desmiente la indiferencia, sino porque establecer contacto es peligroso, porque el bosque oscuro es real e incluso los constructores tienen que esconderse en él. Nolan permaneció muy quieto, lo que significa que no son lo más poderoso que existe, dijo. Sí, dijo Benedict. Esa es la observación. Quienquiera que esté creando mundos para especies en peligro de extinción lo hace silenciosamente en campos de escombros apartados a 40 años luz de la Tierra, sin anunciarse. La consideración que se tiene por nuestro futuro coexiste con una profunda discreción sobre su propia existencia. Se recostó. No sé si eso debería hacerme sentir mejor o peor respecto a nuestra situación. Llevo 3 días dándole vueltas al asunto. Nolan pensó en la enana roja que se alzaba tras ellos. Antigua, tenue y paciente en su sistema exterior, con el pulso de construcción aún activo en la roca de un mundo sin nombre. Construyendo hacia una culminación planeada para personas aún no nacidas. Pensó en las máquinas en el casco de su nave, transmitiendo, informando, enviando algún relato de lo que habían averiguado sobre el Aldrich Sen y su tripulación de vuelta al receptor. No podía ubicarlo ni imaginarlo. Y pensó en la oscuridad entre las estrellas, el inmenso silencio que la especie humana había contemplado desde que alzó la vista por primera vez y comprendió que estaba mirando a la distancia.
Y pensó en lo que Benedict le acababa de decir, que era silencioso, paciente, vigilante y creciente, sin anunciarse jamás, cuidando de pequeñas civilizaciones como un jardinero cuidadoso cuida de plantas jóvenes por razones que podrían ser sutiles o algo completamente distinto, y que jamás había dicho una palabra. Al quinto día de viaje, Caleb realizó un escaneo pasivo detallado de las transmisiones externas de la nave y encontró algo que había traído a Petra sin enviarlo primero al canal general. Nolan se enteró 20 minutos después, cuando Petra llamó a todos a la sala de monitoreo con el tono que usaba para las noticias que requerían que todos estuvieran sentados. Las máquinas del casco no solo transmitían en una dirección específica, un vector que, cuando lo trazó en los mapas estelares, no apuntaba hacia la nave Trappist. No apuntaba de vuelta al planeta que habían visitado. Apuntaba a una región del espacio profundo a una distancia considerable. Una región del cielo que no contenía objetos estelares catalogados de particular interés, lo cual, según la experiencia de Nolan, había empezado a resultarle menos tranquilizador que antes. Algo se estaba revelando sobre ellos. En algún lugar, alguien recibía un informe sobre la composición de su nave, la biología de su tripulación, la naturaleza de su tecnología, sus instrumentos y sus métodos, sobre el hecho de que habían encontrado el taller, lo habían inspeccionado, habían tomado muestras y se habían marchado. Todo ello iba en una dirección que nadie en la sala podía comprender. Petra observó detenidamente el vector de transmisión en la pantalla. Luego, dijo en voz muy baja: «Quiten esas cosas de mi casco». Lo dijo sabiendo que los protocolos de descontaminación ya estaban en marcha, sabiendo que los recovecos donde se resguardaba la máquina eran prácticamente inaccesibles a cualquier ritmo operativo realista. Sabiendo que lo que se transmitía probablemente ya se había transmitido. Lo dijo de todos modos porque era lo único que quedaba por hacer. Y como Petra Solis era el tipo de comandante que hacía lo que tenía a mano, incluso cuando eso no era suficiente, nadie discutió. El Aldrichsen navegó por la oscuridad entre las estrellas y llevó consigo lo que había encontrado. Los datos eran extraordinarios, las implicaciones incomprensibles, y las máquinas del casco continuaban su trabajo tenue y organizado, a pesar de los ciclos de descontaminación que se ejecutaban en su contra. Nolan lo asimilaba todo como quien se asienta ante acontecimientos que han cambiado el curso del mundo. Pensaba en lo que dirían cuando llegaran. Pensó en los informes posteriores, en las respuestas institucionales y en el momento en que alguien en alguna oficina examinaría los datos de proyección atmosférica y los analizaría de la misma manera que él lo había hecho. Los 300 años, la calibración a una Tierra futura, la implicación de que quienquiera que hubiera creado el plan maestro sabía algo sobre el futuro de la humanidad, algo que habían modelado a partir de largas observaciones y habían decidido poner en práctica. Reflexionó sobre la cuestión de si se podría escapar de una decisión ya tomada por algo que te había estado observando desde antes de que existiera tu civilización. Pensó en sus hijos, en los hijos de sus hijos y en las personas que vivirían en la Tierra dentro de 3 siglos, respirando un aire que se desplazaba en la dirección que el plan original ya había previsto. Pensó en si encontrarían el mundo cuando lo necesitaran, o si el mundo los encontraría a ellos. Pensó en lo que significaba que los constructores nunca hubieran dicho nada, nunca se hubieran presentado, hubieran observado, construido y preparado con una meticulosidad que implicaba un cuidado genuino o una estrategia auténtica, y que ni una sola vez, en todo el tiempo que aparentemente habían estado observando, hubieran enviado una señal que la humanidad hubiera logrado detectar. A pesar de todas las escuchas que se te había realizado, de todas las décadas de radiotelescopios apuntando al cielo, de toda la paciencia y la esperanza, los constructores habían estado allí todo el tiempo, a 40 años luz de distancia, y nunca habían emitido un sonido. Ya fuera porque fueron lo suficientemente compasivos como para dejar que la humanidad encontrara su propio camino, hasta que fue demasiado tarde, o porque fueron lo suficientemente sabios como para saber que el bosque oscuro era real y que ni siquiera ellos podían permitirse ser descubiertos. No sabía cuál. Se sentó en la sala de control durante el largo y silencioso trayecto, sin saberlo. Y esa incertidumbre era lo que se llevaría consigo. La forma en que la nave transportaba persistentemente las máquinas en su casco, en los recovecos estructurales más profundos, donde los procesos de limpieza habituales no podían llegar,
alteró de forma permanente la arquitectura de su comprensión del universo que recorría. La enana roja quedó atrás, y el planeta sin nombre continuó su formación, y la única luna grande que algún día lo estabilizaría aún estaba a años de ser colocada en su órbita, y los océanos aún no eran agua, y las masas de tierra aún se estaban depositando, y la atmósfera aún se estaba ajustando al aliento de personas que aún no habían nacido. Todo funcionaba según un cronograma que los constructores habían establecido sin consultar a nadie. En una línea de tiempo que no contemplaba ninguna urgencia por parte de la pequeña nave metálica que ahora se alejaba en la oscuridad, porque algo que construía mundos según un calendario de 7.000 millones de años no necesitaba apresurarse. Tenía todo el tiempo que existía. La única pregunta, la que perseguiría a Nolan Basic por el resto de su vida y que perseguiría a la especie durante la porción de 300 años que resultara tener, era qué pensaba hacer con él. Si el mundo que se estaba construyendo. En la oscuridad había un acto de bondad o una puerta que se estaba construyendo alrededor de algo a lo que aún no se le había dicho que iba a entrar.